Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Salgado Manco y mi compañera es María Mercedes Paternina Valderrama. Vamos a explicar un ejemplo de movimiento forzado sin amortiguamiento. Entonces, este problema se llama de resonancia, ya que la velocidad angular o frecuencia angular de la fuerza exterior está en resonancia con la velocidad angular del cuerpo, es decir, omega igual a gamma. Entonces, la ecuación que tenemos para esto es la segunda derivada de t con respecto a dt al cuadrado más omega cuadrado por x es igual a f sub 0 por seno de omega t, donde x0 es igual a 0 y x' de 0 es igual a 0. Entonces aquí tenemos la ecuación homogénea. Tenemos c1 por coseno de omega t más c2 por seno de omega t. Entonces, por operadores nos queda eh, que la ecuación particular es 1 sobre d cuadrado más omega cuadrado por f sub 0 de seno de omega t. Entonces, esto es igual a 1 sobre d cuadrado más omega cuadrado por f sub 0 por imaginario de Euler a la i de omega t. Aquí lo que pasó fue que este seno de omega t pasa a ser la parte imaginaria de la ecuación. Entonces la reemplazamos o sea, seno de omega t, en la parte imaginaria vendría siendo Euler a la i por omega t. Entonces, aquí pasamos a organizar la ecuación, pasamos f sub 0, el imaginario adelante, quedando f sub 0 es igual a el imaginario por 1 sobre d cuadrado más omega cuadrado por Euler a la i por omega t. Entonces, esto es igual a tener f sub 0 por el imaginario por Euler a la i por omega t por 1 sobre d más wi al cuadrado más más omega al cuadrado por 1. Aquí lo que pasó es que esta d vendría siendo el ángulo, o sea, se reemplaza por d más omega i. Entonces quedando d más omega i al cuadrado. Aquí pasamos a resolver, factorizamos esto, quedando nuevamente f sub 0 por el imaginario por Euler a la i de omega t por 1 sobre d cuadrado más 2 veces i por omega por d menos omega cuadrado más omega cuadrado por 1. Cancelamos estos, el menos omega cuadrado más el omega cuadrado, quedándonos f sub 0 por el imaginario por Euler a la i por omega t por 1 sobre d más 2 veces i por omega por d. Aquí lo que se hizo fue que se sacó el factor común de esta parte que queda acá. Sacamos como factor común la d. Entonces esta parte de acá la integramos por dt, quedando Euler a la i por omega t por 1 sobre d más 2 veces i por omega por t. Entonces esta parte de acá la resolvemos con operadores inversos, con específicamente el teorema 411, que dice que si tenemos algo como 1 sobre d más a por h, nos quedaría como, o sea, lo resolveríamos como 1 sobre a que multiplica a 1 menos d sobre a por h. Entonces es una serie, ya depende del número sobre el exponente que tenga la d. Como en este caso es 1, nos queda de esta manera.
Entonces, aquí lo que hacemos es devolver la parte imaginaria que era Euler a la I por omega t, pasando a ser coseno de omega t más I seno de omega t, quedando de esta forma. Entonces, al multiplicar esto, nos va a quedar f sub 0 sobre 2 omega por menos t coseno de omega t más 1 sobre 2 omega por seno de omega t. Al multiplicar esto, nos va a quedar nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos f sub 0 sobre 2 por omega por t coseno de omega t más f sub 0 sobre 2 omega al cuadrado por seno de omega t. Entonces, descartamos el término f sub 0 sobre 2 omega al cuadrado por seno de wt, ya que este está en la ecuación homogénea. Entonces, sabemos que la ecuación general es la ecuación homogénea más la ecuación particular, quedándonos entonces la solución general de la siguiente manera: C1 por coseno de omega t más C2 por seno de omega t menos f sub 0 de 2 omega por t más coseno de omega t. Bueno, entonces la ecuación diferencial del movimiento vibratorio de los resortes también se aplica en caso a circuitos en serie. En este caso, la ecuación diferencial es L, que es la inductancia medida en henrios, que multiplica a la segunda derivada por Q sobre D por T cuadrada, más R, que es la resistencia, que es medida en ohmios, que multiplica a D por Q sobre dt, más 1 sobre C por Q, donde C es la capacitancia, que es medida en faradios, y eso es igual a E sub T, que es el voltaje o fuerza electromotriz suministrada, y es medida en voltios. Otro caso es la barra de torsión, y la ecuación diferencial que rige el movimiento de torsión de un cuerpo suspendido del extremo de un eje elástico es I, que es el momento de inercia del cuerpo suspendido, que multiplica a la segunda derivada de teta sobre d por t cuadrado, más C, que es la constante de amortiguación, que multiplica a d por teta sobre dt, más K, que es la constante elástica del eje, por teta, y eso es igual a T sub T, que es la fuerza de torsión exterior suministrada al cuerpo. Y también en movimiento pendular. Un péndulo es una masa M atada al extremo de una cuerda de longitud A y de masa despreciable, y el otro extremo fijo. Hallemos la ecuación diferencial que rige su movimiento sin fricción. Entonces, por la segunda ley de Newton, y teniendo en cuenta que la componente del peso en la dirección tangencial es la masa por la gravedad por seno de teta, se tiene que M multiplica a la segunda derivada de S sobre D por T cuadrado, y eso es igual a menos M por G por seno de teta. Entonces S es igual a A por teta. Luego la segunda derivada de S sobre D por T al cuadrado es igual a A, que multiplica la segunda derivada de teta sobre dt cuadrado, y sustituyendo en 4.14 se obtiene que A multiplica la segunda derivada de teta sobre d por t cuadrado, y eso es igual a menos la gravedad por seno de teta, de la cual obtenemos la ecuación diferencial no lineal, que es la segunda derivada de teta sobre dt d por t al cuadrado más la gravedad sobre a por seno de teta, y eso es igual a 0. Entonces, para valores pequeños de teta se tiene que seno de teta es más o menos teta, y por tanto
La segunda derivada de teta sobre d por t cuadrado más g sobre a por teta es igual a 0, que es una ecuación diferencial lineal. El proceso anterior lo llamamos linealización de una ecuación diferencial no lineal. En forma similar, obtenemos la ecuación diferencial para el péndulo amortiguado. Entonces, la segunda derivada de teta sobre d por t cuadrado más c sobre m que multiplica a d por teta sobre dt más la gravedad sobre a por seno de teta es igual a 0, donde c es la constante de amortiguamiento. Linealizando 4.18 la ecuación. Entonces queda la segunda derivada de teta sobre d por t al cuadrado más c sobre m que multiplica a d por teta sobre dt más g sobre a por teta y es igual a 0. Muchas gracias.